Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. En su Biblia, Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Empezamos en el versículo 17, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 17. La Biblia dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El autor a los Hebreos pasa a escoger a los patriarcas como los ejemplos de fe que ahora él nos va a dar. Empieza con Abraham y nos muestra en este pasaje la manera en la que él vivió por fe. En pocos versículos nosotros tenemos esta historia resumida donde Dios le prueba a Abraham para que éste dé a Isaac en sacrificio. La historia completa la tenemos nosotros en Génesis 22. Así es que sin perder Hebreos 11, vamos a Génesis 22, el primer libro de la Biblia, Génesis 22, verso 1. Allí empieza la historia completa y allí dice, capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. La frase aconteció después de estas cosas es importante porque los versículos anteriores conectan el concepto de que de la vida de Abraham sale de escena a Agar, la esclava, con quien él tuvo un hijo, Ismael. Así es que ambos, Agar e Ismael, salen de escena. Y es significativo este hecho porque para Abraham la única opción va a ser Isaac. Él lo sabía porque Dios le había comunicado que en Isaac estaba dada la promesa de una parentela innumerable. Y aquí Dios se asegura de que Ismael sale de escena para que toda la esperanza de una descendencia recaiga sobre Isaac, y a él es al que le pide que se le dé en sacrificio. Usted puede observar que la fe es puesta a prueba. Así es que eso ocurre en la vida de todos nosotros los creyentes. A veces no es tan dramático, generalmente no es tan dramático como pedirnos a nuestro unigénito para que lo presentemos como sacrificio, pero todo creyente llega a experimentar un momento donde su fe es puesta a prueba. Es interesante que en el versículo 17, allí en Hebreos, se utiliza la palabra unigénito para referirse a Isaac. Y la misma palabra unigénito, traducido en Juan capítulo 3, verso 16, se aplica a Cristo. Eso no es casualidad, eso es
una realidad de que Isaac era un tipo, era una ilustración de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz de Calvario. Para Abraham era unigénito, no era el único hijo que él tenía. Ismael era otro. Pero el texto enfatiza en Hebreos el concepto de unigénito porque solo en Isaac te será llamada descendencia. Es importante observar cómo la fe de Abraham va a ser probada aquí en el texto. Observe cómo responde Abraham a esa prueba. Versículo 1 nuevamente en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Las pruebas de Dios tienen el objetivo de sacar lo mejor de nosotros. No siempre es así porque depende de nuestra reacción ante las pruebas. Pero el objetivo de Dios es sacar lo mejor de nosotros cuando Él nos prueba. Las tentaciones sacan lo peor de nosotros cuando nosotros somos tentados. Dios no nos tienta, Dios nos prueba para sacar lo mejor de nosotros. Y cuando Dios lo hace, Abraham responde, heme aquí. Y Dios le dice, verso 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Quiero que observe un detalle sumamente significativo en el texto. Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En ese momento, Abraham toma la decisión de obedecer a Dios. Va a pasar hasta el siguiente día en la mañana, donde Abraham va a empezar el viaje. Y luego van a pasar 3 días hasta que finalmente Abraham levanta el cuchillo y está a punto de matar a su hijo. Es significativo el hecho de que Abraham responda inmediatamente en obediencia a Dios cuando Dios le dice, ofréceme a tu hijo Isaac como sacrificio. Él no tuvo 24 horas para pensarlo. Él no tuvo un tiempo para considerarlo y decir, ok, no voy a hacerlo o sí voy a hacerlo. La fe de él y la confianza que él tenía en Dios, desarrollada a través de una relación constante, le llevó a Abraham a saber que cuando Dios pide algo, aun cuando pueda ser difícil, confiamos en la fidelidad de Dios y en que es lo mejor para nosotros. Y Él toma la decisión en ese instante de obedecer a Dios. Cuando tú lo ves en la siguiente diapositiva, Hebreos 11:17 recoge este detalle. Y en el verso 17 aparece la palabra ofreció y aparece el verbo ofreció y aparece el verbo ofrecía. Y aunque en español nosotros no vemos gran diferencia, la verdad es que aquí en Hebreos y en el texto en Génesis se recoge el concepto de que cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio, fue en ese instante, antes de que venga la mañana de ese día, cuando van a listar todo para irse de viaje, y ese viaje va a durar 3 días. Cuando Dios le habló, Abraham toma la decisión
de ofrecer a su hijo. Ese verbo comunica una acción completa en el pasado que tiene repercusiones presentes. ¿Tienes ese tipo de fe? Donde Dios habla y no lo consideras. No nos ponemos a pensar, ¿me conviene? ¿No me conviene? Quizás sí, quizás no. Estos son mis argumentos. Me voy a tomar un tiempo para pensar en esto, para considerar esto, para ver si obedezco, para ver qué hago. Se trataba de la vida de su unigénito. Y Abraham respondió inmediatamente. Eso es súper significativo. Y luego el verbo ofrecía comunica para nosotros todo el proceso, donde al siguiente día Abraham se levanta de mañana, muy de madrugada, y llega a preparar los detalles y todas las cosas, y empieza el viaje que dura 3 días hasta que finalmente él levanta el cuchillo y está a punto de sacrificar a su hijo. Es significativo este matiz que tenemos aquí en el texto en Hebreos 11:17, que es recogido de la historia completa que nosotros hallamos en Génesis 22. Dios le dijo, y si Dios dice, la única forma correcta que debo responder es con obediencia. Se trata de matar a mi unigénito, pero si Dios lo está pidiendo, lo hago porque he aprendido a obedecer a Dios en mi vida. Es increíble la fe de Abraham. Es increíble su obediencia a Dios cuando Dios le pide algo tan grande, algo tan difícil. Observa el versículo 3, allí en Génesis 22. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Observas? ¿Observas todo el tiempo que transcurrió? Desde que Dios le dijo que debía ofrecer a Isaac, y luego al siguiente día en la mañana empezó el proceso, el viaje, y transcurrieron 3 días hasta que finalmente Abraham está a punto de dar a su hijo en sacrificio. ¿Qué pensaba Abraham durante todo ese tiempo? ¿Qué pensarías tú como padre al que se le pide, dame a tu unigénito en sacrificio? ¿Habría dudas? ¿Habría preguntas? ¿Habría cuestionamientos? Podemos imaginar, al ponernos nosotros en el lugar de padres, lo que Abraham estuviera pensando. Quizás pensaba en su esposa Sara y pensaba, ¿cómo le voy a explicar a ella? Hemos esperado tantos años y Dios le quitó la esterilidad y esta mujer pudo tener un hijo. Hemos esperado tanto por este hijo. Hemos disfrutado ya algún tiempo de él. Abraham en este momento tiene 118 años e Isaac tiene 18 años. No es un niño, es un muchacho, es un joven de 18 años. Ya han disfrutado ya 18 años con el muchacho. ¿Cómo le voy a explicar a Sara? ¿No se supone que debo ser un buen padre? ¿Cómo un buen padre puede sacrificar a un hijo? Puede ser que había algunas preguntas, algunas cosas que estaban en la mente de este padre, y mientras pasaba el tiempo y transcurrían esos 3 días en ese viaje, puede ser que las inquietudes estaban allí.
Pero hay algo que Abraham estaba pensando, en lo que estamos seguros que él sí estaba pensando. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham pensaba que Isaac iba a morir. Y como Dios había prometido que en Isaac había descendencia, él pensaba que Isaac iba a resucitar y así se iba a cumplir la promesa de Dios de que en Isaac te será llamada descendencia. Allí no tenemos que suponer, porque Hebreos 11:19 lo dice claramente. Eso es lo que él pensaba. Él no pensaba que en último momento Dios le iba a detener. Él pensaba que iba en verdad a matar a su hijo y que Dios le iba a resucitar para cumplir su promesa en Isaac. No te olvides de esa imagen en la mente de Abraham. Isaac va a morir y él va a resucitar. En el verso 9, allí en Génesis, nos muestra cómo la fe intangible, la fe que no se puede ver, que no se puede medir, que no se puede pesar, cómo la fe se vuelve tangible a través de las obras. Observa. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánta obediencia hay en tu vida? La misma cantidad de obediencia que hay en nuestra vida es la misma cantidad de fe que nosotros tenemos. La fe no se ve, pero sí se ve lo que la fe produce. Así es que si somos poco obedientes a Dios, tenemos poca fe. Si somos muy obedientes a Dios, tenemos mucha fe. ¿Cuánta obediencia hay en nuestra vida? Abraham mostró que su fe era grande, porque su obediencia fue grande. Y él respondió al momento, a uno de los momentos más difíciles en su vida, él respondió con obediencia. ¿Qué hizo Dios? Honró la fe de Abraham. Observa el verso 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios necesitaba que Abraham estuviera a punto de sacrificar a su hijo para que Dios pudiera saber que Abraham le temía. No. Dios no necesitaba probar a Abraham para saber qué clase de fe este hombre tenía. Dios lo sabe todo, es omnisciente. La prueba no fue para mostrarle a Dios qué clase de fe Abraham tenía. La prueba fue para que Abraham entendiera qué clase de fe él tenía. La prueba fue para beneficio de Abraham, no para beneficio de Dios. Dios ya sabía la clase de fe que este hombre poseía. Y cuando estuvo dispuesto a darle su unigénito, él le detuvo. Conozco que temes a Dios. ¿No me has rehusado?
tu único hijo. En Hebreos 11, por favor, verso 17, nosotros observamos algunos resultados que se produjeron en la vida de Abraham, porque éste vivía por fe. El versículo 12 que acabamos de leer allí en Génesis 12 nos muestra el hecho de que Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo Isaac, al único, al primogénito. ¿Observas? ¿Hay algo que no estás dispuesto a dar a Dios? ¿Hay algo que no estarías dispuesto a perder en tu vida? Dios es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. ¿Estaríamos dispuestos a perder nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra carrera, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros proyectos, nuestra casa, nuestro carro, nuestros recursos? ¿Estaríamos dispuestos a perder todo eso? Isaac, Abraham, le puso a Dios en primer lugar. Y estuvo dispuesto a perder todo lo demás. ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios nos pide algo? Probablemente no es tan dramático como sacrificar a nuestro unigénito. ¿Cómo respondemos nosotros? En la práctica, ¿Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida? Cuando estamos un día domingo decidiendo entre una reunión familiar e ir el día domingo a congregarnos, ¿qué decidimos? ¿Quién gana? ¿Reunión familiar o congregarnos el día domingo? Cuando decidimos, cuando tenemos la disyuntiva de utilizar el dinero para pagar algunas deudas o ser fiel al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, ¿quién tiene el primer lugar? Cuando queremos ver una película en Netflix, pero todavía no hemos leído la Biblia, ¿quién gana? ¿Quién tiene la prioridad? Y si te das cuenta, podemos filtrar muchas cosas a través del concepto de poner a Dios en primer lugar. Porque desde el hablar, todos nosotros somos buenos cristianos. Pero cuando en la práctica debemos ponerle a Dios en decisiones difíciles o decisiones no tan complicadas, ahí se ve quién tiene el primer lugar. Y si Dios no tiene el primer lugar en tu vida, pierdes. No importa qué cosas estés logrando. Si Dios no tiene el primer lugar en nuestra vida, perdemos. Porque Él debe ocupar siempre el primer lugar. Y ninguna persona y ninguna actividad debe ocupar el primer lugar que le pertenece a Él. Y Abraham demostró su fe al punto de que ni aun su hijo, por el que habían esperado un montón de años, ni aun su hijo, su único, era más importante que Dios, porque Él siempre debe tener el primer lugar. Eso aprendió Abraham. Aprendió también en Juan 8,
la cita que puedes ver en la siguiente diapositiva. Observa. Juan capítulo 8, esto está en el Nuevo Testamento, Juan 8, 56, observa. Abraham vuestro padre, está hablando Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cómo Abraham pudo ver el día de Jesús si en el momento en el que Abraham vivía hay cientos de años de distancia hasta que Jesucristo viene? ¿Cómo entendemos este texto donde dice que Abraham pudo ver el día de Jesús? ¿Recuerdas lo que Abraham pensaba acerca de Isaac allí en el capítulo 11, verso 19 de Hebreos? Mi hijo Isaac va a morir. Y yo sé que Dios tiene todo el poder para resucitarle, porque Dios ha dicho que en Isaac me será llamada descendencia. Así es que lo que Abraham pensaba es que el hijo iba a morir e iba a resucitar. Un cuadro perfecto de lo que Cristo va a hacer en la cruz de Calvario. Por eso el texto en el verso 19 dice que en sentido figurado, y lo ves allí en la pantalla, en sentido figurado, la palabra griega atrás de esa frase es parábola, ilustración. En sentido figurado, cuando Abraham sabía que su hijo Isaac iba a morir e iba a resucitar, eso es lo que él pensaba. Él estaba teniendo un pantallazo de algo que iba a suceder cientos de años en el futuro, cuando Jesucristo muriera en la cruz de Calvario y resucitara por nosotros. ¿Observas la percepción espiritual que este hombre tenía? ¿Observas esa capacidad de poder mirar con los ojos de la fe esto que estaba cientos de años en el futuro y entender que Jesucristo va a morir y va a resucitar por nosotros? No es coincidencia que cuando el texto en Génesis y en Hebreos utiliza la palabra unigénito, esa misma palabra se utilice en Juan 3:16 para hablar de Jesucristo como unigénito. Isaac es una parábola, es una ilustración de lo que Cristo va a hacer en la cruz de Calvario. Abraham vio cosas que no se ven con estos ojos físicos. Vio con los ojos de la fe lo que cientos de años después Jesús iba a ser. Y lo vio como una imagen en lo que estaba a punto de pasar a su hijo. Él pensaba que iba a morir e iba a resucitar. Cuando nosotros somos probados y aprovechamos la oportunidad de ser probados y no reaccionamos de mala manera, con incredulidad, con falta de fe, cuando nosotros somos probados y aprovechamos esa prueba que viene en nuestra vida, saldremos después de esa prueba mejor creyentes de lo que somos. Eso le pasó a Abraham. Él creció en su conocimiento de Dios, en su confianza y en la percepción de las cosas espirituales. Un tercer resultado en la vida de Abraham es que en Génesis 22, Dios le pide a Abraham su hijo. Y Abraham pasó con honores esa prueba. Y luego en Génesis 23, Dios le va a pedir a Sara. Ahí se registra la muerte de su esposa. Cuando pasamos bien una prueba, esa prueba nos ayuda, nos capacita para las pruebas
siguientes que vendrán en nuestra vida. Y Abraham había crecido lo suficiente para enfrentar una prueba difícil que vendría después de un tiempo, la pérdida de su esposa. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? Cuando Dios nos habla, ¿cuál es nuestra respuesta? Dos alternativas: desobedecemos o la otra alternativa es obediencia. ¿Cómo respondemos a lo que Dios nos dice? Respondemos con: esto no me conviene, dejémoslo para futuro, dejémoslo para más adelante. Todavía no estoy listo para obedecer este mandamiento, este principio que está aquí en la Biblia. No estoy de acuerdo con esto. Este es un libro escrito por humanos, así es que no estoy de acuerdo. Yo tengo un mejor plan, yo tengo una mejor idea. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Una fe que obedece inmediatamente, aunque se trate de algo radical, como ofrecer a un hijo unigénito en sacrificio? ¿Qué clase de fe poseemos? ¿Sabes? Cuando nosotros poseemos una fe como la de Abraham, no solo esos resultados que acabamos de ver van a ser beneficiosos para nosotros, en este caso para Abraham, sino la gente que está alrededor va a beneficiarse de esa fe o va a perjudicarse por la falta de fe que ve en nosotros como padres. ¿Recuerdas la edad de Abraham cuando él estuvo a punto de dar en sacrificio a su hijo Isaac? 118 años. ¿Recuerdas la edad de Isaac? 18 años. Isaac podía con un tingazo darle al viejito de 118 años, se caía ahí en el suelo y no se levantaba más. ¿Observas al muchacho? Cuando lo amarran, cuando van a sacrificarlo. Él vio la fe de su papá y estuvo dispuesto a obedecer al Señor. Porque la mejor herencia que podemos dejar, que podemos darles nosotros, los papás, a nuestros hijos, es la fe. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Y que nuestra devoción les dé valor. Espero que no sea un cántico más en tu vida, que sea una realidad en nosotros, que las huellas que han de ver dejadas por nuestra fe les guíen a creer, que nos recuerden, no porque les dejamos una buena profesión, una casa, un carro, eso. Y si puedes dejarles eso, eso siempre ayuda. Pero por lo que nos recuerden nuestros hijos, sea por nuestra fe. Es impactante
el efecto en la vida de Isaac, un muchacho de 18 años que podía fácilmente soltarse y no dejarse sacrificar por su padre, que se mantiene acostado allí, porque la fe de su padre le lleva a obedecer. Esa es la mejor herencia que tú y yo les podemos dejar a nuestros hijos. Eso no tiene precio. Que tú y yo seamos recordados como los papás, que fueron hombres de fe y que ellos viven una vida de fe porque vieron el ejemplo de un padre que, sin ser perfecto, la mejor herencia que les dio fue su fe. Si tú no eres un hombre de fe, tu esposa pierde, tus hijos pierden. Si tú y yo no somos hombres de fe, nuestra familia pierde. Así es que los efectos no solo los recibimos nosotros, los reciben los que están alrededor nuestro. Y si somos personas de fe, vamos a ser una bendición para nuestra esposa, para nuestros hijos, porque esa es la mejor herencia que podemos dejarles. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que Dios te hable? ¿Obediencia o desobediencia? La desobediencia es costosa. Nuestra esposa y nuestros hijos pagan nuestra desobediencia. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que comprometerte con apoyar la obra misionera? ¿Obediencia o desobediencia? En el boletín que recibiste a la entrada, tienes una hoja así. Ora por tus misioneros. Ora por ellos. Ellos nos mandan cartas y nos dicen de manera presencial las cosas que necesitan. Ora por ellos. Ora porque exista más denuedo en ellos para que puedan compartir la palabra con exactitud, con fidelidad. Tienes otra hojita, una hoja pequeña allí. Esa hoja dice, promesa de fe. Confiando en Dios, me comprometo a dar mensualmente durante un año para la obra misionera de la Iglesia Bíblica Bautista la cantidad de, y allí está una línea en blanco. Tú decides. No hay un casillero en esa hoja para que pongas tu nombre, porque no te vamos a llamar a reclamar nada. No lo hacemos así aquí. Pero si le vas a prometer algo a Dios, si el propósito de Dios de que más personas conozcan de Cristo llega a ser algo importante en tu vida, si el propósito de Dios es tu propósito, la obra misionera va a ser importante. Decide que la obra misionera va a ser algo importante en tu vida, orando por los misioneros y dando generosamente a ellos. Oremos. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de poder diezmar, de poder ofrendar, de poder comprometernos con nuestros misioneros, orando por ellos y dando generosamente. Ayúdanos, Señor, a que
esa sea la conclusión a la que todos llegamos. Una vida de fe, una vida de obediencia. Es lo que tú pides de nosotros, Señor. Y que tengamos un corazón sensible y obediente para no cuestionarte tanto a ti por todo lo que nos pides, que tengamos la sencillez de obedecerte inmediatamente. Yo pido tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está indicando a mi pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Veo su mano, gracias. Veo su mano también, gracias. Veo sus manos también, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para las personas que vienen por primera vez, en un momentito voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más. Por favor, es voluntario, no se sientan presionados porque no es nuestro propósito. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Para que no le dé recelo de pasar, los demás están manteniendo sus ojos cerrados. Si usted pasa, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado de nuestra iglesia y esa persona va a conversar un momento con usted. Así es que si a más de orar por usted quiere darnos la oportunidad de conversar un momento con nosotros, venga con toda confianza, pase y permítanos llevarle a un lugar para conversar con nosotros. Si quiere hacerlo con toda confianza, hágalo, por favor. Gracias por ser la primera. Venga nomás, con toda confianza. Gracias por pasar. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Te pido, Señor, que tú contestes conforme a tu voluntad sus motivos de oración. Padre, te ruego, si todavía no te conocen como Salvador, que hoy sea el día de salvación, Señor. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Te conocemos hace tiempo y a veces hay poca obediencia en nuestra vida. Ayúdanos a crecer en lo que tú nos pides. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido